Bueno, feliz sábado a todos. Bienvenidos un día más a la escuela sabática. Vamos a repasar la escuela sabática de esta semana, donde hace una reflexión sobre el sábado. ¿Qué podemos hacer en sábado? ¿Cómo debemos tomarnos este día? Pero vamos a ver cómo va especialmente ligada con todos los temas que hemos ido desarrollando durante los últimos meses en puertas dimensionales y en si hay fecha para el retorno de Cristo. Empezamos con el versículo para memorizar, que dice: el día de reposo, sábado, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Dios instaura el día de reposo para nuestro bien, para nuestro equilibrio. Aquí un poco lo que intenta decirnos, intenta diferenciar de ese sábado puramente litúrgico o excesivamente exigente, en el sentido de tal y como lo presentaban los fariseos y los escribas. Ese sábado en el que te marcaban unas normas muy estrictas, las cuales excedían el sentido original de lo que sería el sábado para el pueblo de Dios. Y una reflexión sobre eso es lo que vamos a hacer hoy en la lección. Vemos como hay dos zonas en la palabra de Dios donde nos representa el cuarto mandamiento. Bueno, explícitamente, porque la verdad es que está filtrado por toda la palabra, pero lo define tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5, que son las dos zonas donde nos relatan los mandamientos. Vemos como en Éxodo 20 nos hace una especial mención al momento de la creación, el momento en el que Dios mismo descansa. Dios descansa no porque esté cansado, sino como ejemplo y como muestra de lo que nosotros debemos hacer. Lo mismo hizo Jesús. Jesús lo hizo durante toda su vida y especialmente en su muerte. Recordemos que muere un viernes por la tarde, al anochecer, es enterrado y se mantiene dentro de la tumba durante todo el sábado. O sea que él mismo ya en su muerte guarda el sábado. Por lo tanto, no podemos decir que muerto Cristo se acabó el sábado, porque incluso después de muerto, él mismo guardó el sábado. Luego llega el domingo y resucita. En cambio, en Deuteronomio también nos recuerda el hecho de que ese sábado rememora ese momento en el cual son liberados de Egipto. Por lo tanto, ese sábado, ¿qué fiesta concreta está recordando? El séptimo milenio, podríamos decir. Vale, pero hay una fiesta judía concreta que pasa o que realmente se instaura cuando ellos son liberados de Egipto. La Pascua. La Pascua. O sea que nos está relacionando ya el sábado con la Pascua. Y curiosamente, cuando Cristo es crucificado es el viernes, preparación para la Pascua, que en ese año cae en sábado también. El paso del 14 al 15 de Abib. El 15 de Abib en ese año es sábado. O sea, fijaros cómo también coincide punto por punto con esa fiesta simbólica. Aquí nos recuerda, dice además en la lección del sábado, además la referencia de Deuteronomio 5:15 a la liberación de Egipto es un símbolo de la salvación que tenemos en Cristo. Por lo tanto, el sábado simboliza no solo la creación, sino también la redención. Recordemos esta palabra, redención, cómo ha ido saliendo en las lecciones, tanto en las conferencias, desde que empezamos con el arca y acabamos en la cruz.
dos temas que están vinculados entre sí en la Biblia y nos recuerda los textos. Jesús puede ser nuestro Redentor solamente por el hecho de que es nuestro Creador, y el sábado del séptimo día es símbolo de su obra en ambas funciones. Nos acordamos de lo que quería decir, de lo que simbolizaba la llaga de Jesús, esa herida en el costado de Jesús. Nos acordamos que esa herida estaba relacionada con Kerit, con el arroyo aquel al este al que es enviado Elías, cuando le dice que se vaya a refugiar. Dios le dice que se refugie en el arroyo de Kerit. Vimos como Kerit estaba relacionado con pacto, igual que sábado, por lo tanto está como diciendo que se refugie en el sábado. Vimos como esa relación con el sábado y la llaga nos llevaba a esa redención. Por lo tanto, el sábado también simboliza redención, como aquí nos están recordando también. O sea que vemos como todo nos ha ido llevando a la misma línea, a la misma relación. Y siguiendo, vamos a ver cómo deberíamos afrontar este día, ¿no? Veis como durante la lección nos recuerda esos momentos donde Jesús y sus discípulos pues hacen cosas en sábado que la ley, según la ley de Moisés, según la interpretación de la ley de Moisés por parte de los fariseos, él no podía hacer, como por ejemplo curar enfermos o alimentarse cuando tenían hambre. Él les recuerda que David hizo lo mismo con los panes de la proposición, en un trance que pasa mientras está oyendo, creo que fue, que David come los panes dentro del templo, los panes sagrados, ¿no? Un poco lo que nos quiere recordar esto es que nosotros en sábado, tenemos, Elena White nos dice que en sábado tenemos que hacer lo que las necesidades de la vida nos pidan, lo que sea necesario para poder vivir, pero que no sea una cosa superflua que la puedes realizar cualquier otro día, sino aquello que tú necesitas hacer para vivir lo mínimo, lo necesario. Si tú resulta que tienes un ataque de tos, o tienes una necesidad porque tienes un dolor de barriga o tienes alguna cosa, no te vas a quedar el sábado ahí muriéndote en casa por no moverte, por no ir al médico o por no o muriéndote de sed, te has quedado sin agua y tienes que beber agua y no sé. A ver, ese es un poco el significado del sábado. Está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces ese día es el día que tenemos que buscar a Dios con más fuerza, porque es el día que, como hemos visto en los estudios de Si hay fecha para el retorno de Cristo, es un día que nos está representando el séptimo día, por lo tanto el séptimo milenio. Por lo tanto, cuando nosotros nos presentamos al sábado, cuando se va acercando durante la semana ese día de sábado, tenemos que verlo como ese día de regocijo en el cual nosotros vamos a ver esa venida. Si nosotros no interpretamos ese sábado como la similitud de la venida de Cristo, no lo estamos viviendo de la manera que Dios quiere que lo vivamos, que es esperarlo. El sábado no nos puede sorprender, el sábado lo tenemos que esperar. Si lo esperamos no nos sorprende como ladrón. A veces estamos el viernes por la tarde, o no sé si os pasa alguna vez que estáis ahí. ¿Cómo es posible? Pero si ya es sábado. ¿Pero qué es sábado? Y si tienes que mirarte al espejo. Es que es sábado. Espabila, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho durante toda la semana? Hemos estado esperando el sábado, ¿no? Hemos ido haciendo la vida. Y resulta que cuando llega el viernes, ostras, tengo que ir a comprar y no lo he hecho y tengo que hacer lo otro. Entonces... De hecho, Elena habla acerca de la preparación que tiene que ser desde que acaba el sábado por la tarde, puesto el sol, desde ahí debemos empezar a preparar para el próximo sábado. También nos vamos simbólicamente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar todos los días preparándonos ¿para qué? Para la venida de Cristo, para el reposo ese que queda. Entonces, si queremos disfrutar de un sábado
y que no nos agarre por sorpresa, tenemos que prepararnos toda la semana para poder recibir el sábado como Dios quiere. Por lo tanto, es también como una lección en qué debe estar ocupado en nuestra mente toda nuestra vida, ¿no? ¿En qué hizo Dios que la mente de todos los profetas y toda la gente del Antiguo Testamento estuviera preocupada? En la venida de ese Mesías, ¿eh? Todo el mundo estaba esperando ese Mesías. Los profetas en su momento, en Hechos, ya estaban esperando la venida inmediata de ese Mesías. Ya vivían con eso. Y eso es lo que les hacía vivir, les hacía tirar, les hacía seguir. Por nosotros ese símbolo lo vemos en este día de sábado. Siempre se ha dicho que el sábado es como un oasis, es como un pequeño cielo en la tierra, pero claro, cuando hemos llegado a ver la importancia que hay, que para el Señor un día es como 1000 años como un día, cuando vemos que los 7 días de la semana representan los 7000 años y que el último es el milenio en el cielo, que es ese sábado, entonces toma otra dimensión. Te das cuenta que no solo es un pequeño cielo en la tierra, sino que es una introducción al milenio que de aquí a poco viviremos con el Señor. Sí, sí. Son otras visiones que enriquecen también, ¿no? Desde luego. Y luego, sobre todo cuando vemos que ese sábado representa como una especie de liberación, un alivio, ¿no? Como nos recuerda la escuela del martes, que nos dice en Marcos 2, 27 y 28, Jesús dijo que el sábado había sido hecho para el beneficio de los humanos y no al revés. Es decir, el sábado no fue hecho para ser adorado, sino a fin de dar oportunidades para adorar. Es un don para todos los humanos y no tiene la intención de oprimir, sino de proporcionar la liberación y alivio. Es realmente una manera de experimentar nuestro reposo y libertad en Cristo. Hay muchas maneras de... Sí. Hay otro detalle que... El problema es la pila. Hay que comprar la pila. ¿Sí? ¿Se oye bien? Bueno, pues sin micro es igual. Grita, que tienes buena voz. Espera. Ya no sé qué ibas a decir, se me ha ido. Ah, ¿se te ha ido? Bueno. Ya ha sido una estrategia. No, exacto. Tú antes habías leído el texto inicial de Marcos 2, 27, 28, que dice, el sábado fue hecho por causa del hombre. Aquí está hablando del hombre en general, no habla de ninguna nacionalidad, no dice por causa del hebreo, del judío, dice por causa del hombre. Claro, hay muchos que se acogen a que el sábado solo era para los judíos, ¿eh? Pero aquí el texto dice, fue hecho por causa del hombre, del ser humano en general, del que vive en el planeta Tierra. Es igual que sea judío, que sea americano, que sea español, que sea chino, es igual. Es para el hombre que Dios ha creado, ¿eh? Por lo tanto, esto cierra ya la discusión de que solo era para los judíos. Claro, esto normalmente lo dicen quienes les estorba el sábado, aceptan 9 mandamientos, pero el sábado estorba. Entonces era para los judíos, pero no, Jesús lo dice claramente. Para el hombre. El sábado estaba antes que los judíos. Además, ¿Adán y Eva eran judíos? No. ¿Existían los judíos? No. Judíos vinieron de Abraham 1000 años después, o 1500 años después. Por lo tanto, Adán fue el primer habitante de este mundo, y para él fue el sábado. Y para todo habitante de este mundo es el sábado. Bueno, entonces está hecho pues para nuestro bien, y por lo tanto ¿qué debemos hacer en sábado? Ahí es un poco donde vamos a ver el ejemplo de Jesús, ¿no? ¿Qué hizo sobre todo Jesús? Nos muestra la lección en sábado. En sábado evidentemente es para el regocijo, es para quizás concentrarnos más en la adoración, pero también ¿para qué? Para vivir para los demás también. Tienes más tiempo para poder dedicarlo no solo a ti, a tus cosas, a tu descanso, a dormir, a no sé qué, que también puedes, pero tienes que plantearte el sábado como ese día de
pues también, ¿por qué no?, de evangelización, de visitar a aquellos enfermos que nunca tienes tiempo de visitar, en definitiva, ayudar a la curación. A la curación. Fijaros lo que nos dice la lección es que reflexiona de que la mayoría de los milagros, de las curaciones que se muestran en la palabra de Dios, son en sábado. Y lo primero que se me ocurrió es pensar en Oseas 6.1. Es lo primero que se me ocurrió. Oseas 6.1, ¿recordáis? Además es la primera parte del primer versículo que ya estuvimos analizando, que estuvo Víctor analizando el otro día. Nos arrebató y nos curará. O nos arrebatará y nos curará. O sea, nos arrebata, nos lleva con Él, nos recoge, pero nos cura, porque nos transformamos. Se transforma nuestra naturaleza en naturaleza como divina, como ángeles. Se nos convierte todo el exterior. Nosotros somos nuevos, nueva creación, recreación. Y resulta que Jesús, la mayoría de sus curaciones en sábado. O sea que en sábado nos cura. ¿Cómo se le llama al sábado en la Biblia? El día del Señor, ¿no? Y curiosamente, ¿cómo se llama el día conocido como el día del fin del mundo? El día del Señor. ¿Y es sábado? ¿Querrá decir que Jesús viene en sábado? Ahí está la gracia. Pues esta tarde hablaremos de esto, y si da tiempo, y si no, es la continuación del próximo tema, porque desde luego se nos está abriendo una perspectiva como jamás habíamos imaginado. Fijaros, porque podéis decir, hombre, del día ahora nadie sabe, lo que decíamos el otro día, 50.000 veces, pero hay un momento de esa luna, ¿no?, cuando explicamos con el día y la hora nadie sabe, que era un hebraísmo, que dice que era en una zona, la luna de hecho vemos que tiene unos momentos de luna nueva, que nunca sabes si es un día y medio, si son dos. Fijaros en el ciclo de la luna tan especial, que gira sobre sí misma a la misma velocidad que gira alrededor de la Tierra, solo podemos ver una cara, y justo en ese momento donde no vemos esa cara, no vemos luz, y vimos cómo la luna representaba a Cristo. Por lo tanto, nos está diciendo algo esa luna, ese ciclo en el cual hay un momento en el que no sabremos. Pues resulta que ese momento en el que no sabremos, aunque nosotros sepamos que ese día será sábado, tampoco lo podremos saber hasta el principio del año 2031, porque hasta que la cebada no sea VIP en ese año y empiece el ciclo lunar después de la cebada VIP, tampoco sabremos cuándo caen los sábados. O sea que son informaciones que nos van a servir mucho en ese momento final para acercarnos lo más posible. Es como si cada vez que nos acercamos más, nos va como acotando más el espacio en el cual debemos esperarlo, para estar siempre pendientes de ese momento de su venida. Y aún y así oiremos la voz de Dios, porque si no, no terminamos de Claro, pillarlo. es que en ese Día momento y hora nos dirá. Pensar que será en la misma primavera cuando se podrá más o menos saber más o menos dónde va, y además no tendremos ni sol, ni luz de sol, ni luz de luna. O sea que es impresionante cómo nos va a hacer todo el rato estar cavilando en su venida, desde ahora hasta entonces, desde el principio de los tiempos, siempre cavilando en cuándo viene ese Mesías. Hay algo interesante que dice aquí. No, ese no va. Hay que poner la pila RLR44. Hay algo interesante que dice alguien aquí, Norberto, que el primer día entero que Adán y Eva vivieron fue un sábado. ¿Y qué va a pasar con nosotros cuando seamos recreados como nuevas criaturas? Vamos a vivir el sábado milenial. Entonces ahí hay algo también importante. Sí, no es. Luego cuando ves que dice 6.1 y nos curará y nos vendará, y es que
es Cristo curando. Si veis todos los relatos de curación que nos hacen estudiar a aquella mujer que tiene durante 18 años curvada, en Marcos 3, todos son situaciones de liberación después de un tiempo de estar mal, estar muy mal, ¿no? Más el cómputo de años que habla, que cuando coges numéricamente el significado dices, aquí te está diciendo algo. 18 años, 1 más 8, 9, y 9 es el número del juicio. Sí, señor. Por lo tanto, aquí nos dice también en la lección del miércoles, cada uno de estos milagros demuestra el verdadero significado del sábado. Pero este hombre, cuando lo está diciendo, no es consciente quizás de todo lo que está diciendo. El comentarista, si os fijáis en todos los comentarios que hace, la importancia, el significado, pues es que ya va mucho más allá, y él, pues, antes de que Jesús sanara al hombre con la mano seca, preguntó, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Juicio. ¿Eh? Sí, está hablando de juicio. ¿Salvar la vida o quitarla? Si una persona tiene la oportunidad de aliviar el sufrimiento en el día de la liberación, ¿por qué no debería hacerlo? El día de la liberación. Es que ves tal cómo habla él, es como, yo creo que está tocado este hombre por el Espíritu Santo y no es consciente de todo lo que está explicando y cómo lo está explicando, porque habla del día de la liberación. O sea, día de jubileo. De júbilo. En realidad, el milagro con la mujer que tenía la espalda encorvada demuestra claramente el propósito liberador del sábado. Yo, le comenté a Víctor una nota que, me vino a la mente esos 18 años también el hecho del 9 como juicio, pero 18 años encorvados, la sensación como de humildad, como de tener que estar como dijo ella, ¿no? Como dijo Fanny el otro día, como dijo el Espíritu Santo a través de Fanny, porque a Fanny no le gusta que digamos eso. Quebrantados. Tenemos que estar quebrantados a lo sumo para poder dar ese mensaje y también para recibirlo, porque si no, no habrá maneras, ¿no? Por esos 18 años, si contáis desde 2013 al 2031, son 18 años. Son 18 años, es muy curioso, porque es cuando realmente empezamos a ver cosas, cuando realmente salieron a la luz con fuerza. Además, es el cambio del 13 al 14, 2013-2014, ese tránsito, ese año ha sido un año brutal, y ese ha sido el año que hemos empezado. Y de 2013, 31, 13-31, 1-3-3-1 también. 2013 suma 6, 2031 también. Los primeros bautizos también. Puede ser. Pero no sé, es muy curioso. A mí concretamente esta curación me ha dejado un poco así como tocado. No sé, Jesús se reconoció en la profecía. Jesús se reconoció en la palabra de Dios, tuvo que aprender de sí mismo, o sea, a través de su propia enseñanza escrita en la palabra de Dios, tuvo que aprender como hombre de sí mismo, de dónde era él, dónde estaba en su propia palabra. Recordar quién era, ¿no? Porque nacía de una... Tuvo que entender que era él. O sea, imagínate, o sea, tuvo que entender que era él. Igual que nosotros tuvimos que entender que la iglesia adventista es la iglesia de la profecía, y que está reflejado en 2300 días, también creo que también nos toca a nosotros quizás reconocernos en la palabra de Dios en los últimos tiempos. Y eso, este milagro me ha hecho reflexionar sobre eso. Y luego la lección del jueves, que pega ¡pam! ¡Pim! Por todos lados. Este hombre va pegando por todos lados, y no sé si es que este hombre habría que llamarle y decirle, oye, enhorabuena, no sé, que tú sabes lo que estás diciendo, a lo mejor lo quiere decir y no se atreve. Dice, vamos a leer todo lo que pone en la lección del jueves. El sábado no solo nos recuerda la capacidad creadora de Dios, también señala sus promesas de restauración. De hecho, con cada curación de una persona en sábado, la promesa de restauración eterna se reforzaba poderosamente. En su propia manera singular, el sábado proporciona una vislumbre
que abarca desde el comienzo de la historia de la Tierra hasta el destino final de la humanidad. O sea, toda la historia de la humanidad reflejada en ese último día. Lo que hemos estado explicando en esa fecha para el retorno de Cristo. Bueno, pero es que eso, toda la historia es desde que son creados o somos creados hasta el momento de su retorno. Y aún hay más historia después de eso, que es el milenio, como decía Josep, ¿no? Del sabático. Sí, sí. O sea que realmente marca inicio y marca final, más lo que vendrá después. O sea, Es que eso será el inicio de la vida. Y luego iremos hablando de sábado en sábado. O sea que otra vez. Iremos en eso. Porque ahora estamos heridos. Ahora es una vida que no se vive, se sufre. Estamos heridos. Pero luego curará. Nos curará. Y vendrá la vida auténtica. O sea Sin que dolor, sin llanto, sin muerte. muchas veces nos concentramos en ver esos milagros y todas las películas y todos los dibujos animados y todos los mensajes para los niños y todo en esos milagros, curación y tal. Y al final casi los ves y dices bueno, pero... Y te vas como inmunizando, ¿no?, a esos milagros. Bueno, mira, es que claro, era Jesús y los curaba y ya está, y lo ves tan fácil y ya está, ¿no? Jesús era un hombre, ahí, donde estaba curando, era hombre, conectado con Dios, curaba a través del Espíritu Santo, curaba a través de él. Eso lo tenemos que recordar. Pero es que además, todos esos milagros, él no lo hacía para que todo el mundo dijera, ah, mira, qué pasada de hombre, cómo cura. No, no. Eso lo hará Satanás cuando venga. Por eso tenemos que tener cuidado con esos milagros, solo los milagros con milagros, porque recordemos que decimos, ¿cómo puede ser que vieran a Dios, a Jesús, hacer esos milagros y no creyeran que es el Hijo de Dios? Lo mismo dirán del otro, cuando venga haciendo esos milagros. ¿Cómo no puedes creer que es el Hijo de Dios si hace muchísimos milagros? Pero es que esos milagros que él hacía iban más allá de solo los milagros. Os curo, os salvo y os sano, porque salvar y sanar tiene la misma palabra en los escritos. Salvar y sanar es la misma palabra. O sea, que os curaré y os salvaré es lo mismo. Nos estaba ya diciendo ya, vengo, en ese milenio, en ese día, vengo. No es solo el milagro, es más allá. Y nos quedamos a medias y nos quedaremos engañados por la increíble majestuosidad de esos milagros si no entendemos dónde nos quería llevar Jesús. Por eso es tan importante la verdad presente y abrazarla tal como viene. Es que no solo ya milagros, sino su presencia. ¿Sabéis? Esta semana pasada he vivido una experiencia que, bueno, la verdad es de esas que te sigue sorprendiendo a pesar de que no es la primera vez que he vivido algo así. Pero fue de una persona que me escribió en el canal de YouTube. Y, bueno, me escribió, nos pusimos en contacto porque ella hizo un comentario en uno de los canales que suben también nuestras conferencias de Mensajero de Esperanza. Sí. Y allí le di una respuesta a algo que ella decía, porque me llegó ese mensaje. Estuvimos entablando un poco de conversación, escrita, claro, hasta que, bueno, ella se abre, esta persona, y me narra su experiencia de un modo que, claro, ya te quedas... a ver, como ya hemos tratado puertas dimensionales tantas veces, ya sabemos que cuando hay manifestaciones de algún ser hay que probar los espíritus, ¿no? Pues resulta de que empieza a contarme de que a ella varias veces, bastantes parece ser, se le aparece Jesús con su presencia y se siente en una atmósfera súper reconfortada, súper bien. Bueno, yo diría que a ella le cuesta hasta describir esa situación. Y sabéis, claro, cuando me empezó a contar que había estado en ciertos tipos de movimientos religiosos, que ya sabéis, muy tipo pentecostal, por decirlo de algún modo, ya sabemos qué sucede con la glándula pineal y demás. Queda esa puerta abierta que aunque tú te vayas de allí, seguramente aún seguirá trabajando alguien por allí. Entonces yo le dije lo que era. Se lo traté de decir con todo el cariño que pude,
pero le tenía que decir el peligro que estaba corriendo, porque se estaba moviendo por emociones, por sensaciones de lo que vivía, por sus sentidos que captaba. Bueno, automáticamente, de pasarme a decir hermano con cariño, me dijo todo lo contrario. O sea, le salió un espíritu de dentro que yo me quedé... Bueno, mira que hay veces que me insultan y me dicen cosas, pero es que cuando ves de una persona que cree estar tan cerca de Jesús y de repente, porque le dices que eso no puede ser porque no cumple los parámetros que la propia Biblia indica para probar los espíritus, automáticamente se regira todo. Eso demuestra el auténtico espíritu que la movía. Claro, Exacto. pero lo curioso de esto es que tú dile a esta persona ahora, aunque vayas con la Biblia y todos los textos que quieras, que ese no es Jesús. Ya. Cuando lo está viviendo, lo está viendo, lo está prácticamente dialogando con él. Y cuando le dices, ¿te ha dicho algo sobre el sábado como día de Dios? ¿Te ha dicho algo de...? Ya está. A partir de allí, pues se rebota diciendo que lo que pasa es que tengo envidia, porque... claro, y dices, ¿cómo puede ser? Le intentas decir algo y ahora resulta que eres un envidioso por eso, porque ha tenido contacto con Jesús así. Pues claro, pero no te puedes callar, se lo tienes que decir. Pero mirad ahora esto trasladado cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús. Ayer con Fanny estábamos mirando el deseado a las gentes, ¿verdad? No, la verdad está cerca de Los Ángeles. Y claro, ves esas citas que cuando venga Jesús, Satanás haciéndose pasar por el Mesías, va a sucumbir todo el mundo. Es que no se escapa nadie, a excepción de los 4 que son los que van a estar sellados. Incluso ellos Y- se asombran, es decir, ¿Sí? ellos se van a asombrar, y porque hay un ángel ahí y que le dice que miren hacia arriba, entonces su vista va para arriba, pero al Porque momento si de no verlo, caen en la hipnosis. Sí. O sea, el ángel les dice, mirad hacia arriba, porque es que si no, ya has sucumbido. Por tanto, vayamos pensando que cada vez que haya más manifestaciones de este tipo, el mundo ya está entrampado. No importará los 2 millones de argumentos que queráis presentarles, estarán entrampados. La hipnosis. Por eso es tan importante esos temas de puertas dimensionales que estuvimos tratando ya hace todo este tiempo, ¿no? Porque te das cuenta que realmente el poder cautivador de Satanás va a ser de una imitación perfecta de Jesús en todo, menos en el mensaje final, en ese punto en concreto, ¿eh? Recordad que eso refuerza lo que estuvimos hablando de que el pecado es un nivel de hipnosis. Pecado, hipnosis. ¿Quién es el rey del pecado? Satanás, el rey de la hipnosis. Y Elena White dice que utilizará las armas más poderosas y que esa es la arma más poderosa y la utilizará para el tiempo del fin. Por lo tanto, recordémonos también de la mujer de Lot, que se giró, miró y se convirtió en estatua de sal, ¿eh? O sea que... y ahí la... Toma, grita. Es una voz. Tranquilo. Ya lo cuidado. He ahí la importancia de lo que estamos viendo y escuchando, porque como tú decías, eso es una hipnosis para nosotros. Si nosotros estamos trayendo a nuestra mente todas aquellas cosas que el diablo está utilizando para hipnotizar a todo el mundo, entonces llegado el momento cuando se aparezcan estas situaciones, ¿qué va a pasar? Todo lo que hemos guardado ahí adentro, ¡puf!, va a salir, se va a reactivar. Entonces no vamos a poder distinguir entre la verdad y el error. Sí, señor, es como esa palabra clave que en ese momento concreto, yo recuerdo, tuve un pasado y cuando miraba muchas películas, por ejemplo, de Woody Allen, hay una película de Woody Allen que, no sé cómo se llama ahora, que cuando él le llamaban y decían Constantinopla, le decían Constantinopla. El tío rápidamente se activaba, cogía una pistola y iba a matar a alguien, ¿no? Es un poco, es eso. O sea, en el momento que es como reprogramación, como un virus, ¿no? Un virus a nivel informático entra. Tú, por ejemplo, quieres descargar algo que te parece interesante, ¿no? Y entra y lo descargas. Resulta que descargando eso, que te parece tan bonito y tan interesante, te entra un virus asociado y que se queda ahí latente.
y cuando llega el día tal de tal fecha, ese virus se activa y te lo destroza todo, ¿no? Pues es un poco eso, ¿eh? En el momento final ese virus estará latente y preparando tu subconsciente, que es lo que le hemos dicho que domina la parte consciente, ¿recordáis? Siempre estamos hablando de la misma dirección, de dentro hacia afuera. Pues esa parte subconsciente estará preparándose para que cuando veamos eso lo aceptemos y todo lo que habíamos entendido hasta entonces se desmorone, ¿eh? Y digamos, no, eso realmente es la verdad, no pensemos más, ¿eh? Pues seguimos con lo que nos seguía la lección del jueves. Recupero la frase, dice: en su propia manera singular el sábado proporciona una vislumbre que abarca desde el comienzo de la historia de la Tierra hasta el destino final de la humanidad. Es muy acertada la frase. Por eso podemos decir que el sábado señala tanto la creación como la redención, ¿eh? Dios creó este mundo una vez. Debido al pecado, sin embargo, su creación fue contaminada. Por eso no durará para siempre. Un elemento clave del plan de salvación es la restauración, no solo de la tierra, sino también de las personas que, hechas a su imagen y restaurada por Él, vivirán en la tierra nueva. El mismo Dios que hizo la primera tierra, obra que celebramos cada séptimo día, creará tierra otra vez. Piensa en cuán importante es recordar nuestra creación, ya que se nos ordena hacerlo cada semana de una manera especial. Por lo tanto, cada semana recordamos en ese séptimo día la creación, pero también recordamos la redención, por lo tanto, esa muerte de Cristo, ese costado traspasado y lo que significa, ¿eh? Y también recordamos la recreación, que no la recordamos porque no la hemos vivido, pero recordamos que la Biblia nos explica que... Tú date cuenta que Enoch cuando escribe dice vino el Señor. Sí. Enoch dice vino, es decir, que él ya lo plantea como ya Cuando pase, saluda. un pasado ya presente, ¿no? El vino ya está aquí, ¿no? Y faltaban 6.000 años, ¿eh? Sí. O sea que tierra nueva, por lo tanto, sábado, por lo tanto, llaga, nos recuerda ¿qué? Tierra nueva. Vamos a demostrarlo, ¿eh? No os voy a citar la cita que realmente relaciona la llaga con la tierra nueva de una manera directa, ¿eh? Eso lo analizaremos en los capítulos del costado traspasado, porque es la conclusión brutal de por qué ese costado fue traspasado y qué representa en su globalidad. Es impresionante, ¿eh? La simbología que vamos a estudiar ahí. Vamos a leer las citas de Elena White que nos recuerdan aquí. Dice: el sábado declara que el que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, y mediante quien todas las cosas existen, es cabeza de la Iglesia, y que por su poder somos reconciliados con Dios. El sábado es una señal de poder, una señal, ¿eh? El sábado es una señal, la señal del pueblo de Dios. Entre mí y vosotros, dice. Exacto. ¿Y esa señal qué forma tenía? ¿Eh? ¿Recordáis una cierta Tau? ¿Y la Tau qué forma tiene? Una cruz, ¿no? Forma de T, ¿eh? Y la cruz tiene forma de T. O sea que Tau era la puerta, eran los dinteles y los pilares de la puerta, ¿no? De madera. Por lo tanto es una puerta, es un acceso. Ese sábado es la señal que nos recuerda la puerta, que nos recuerda el acceso ¿a qué? Al cielo, ¿eh? Del poder de Cristo para santificarnos. El sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. El que no tenga esa señal, ¿dónde? En su frente, señal invisible, ¿no era? Una señal en su frente, no será recogido, ¿eh? Es dado a todos aquellos a quienes Cristo hace santos, como señal de su poder santificador. El sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de Dios. Esa marca de Ezequiel, ¿eh? Ezequiel nos recuerda
esa visión. De CS, que es el conflicto de los siglos, el viernes nos dice: desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Para realizarlo se rebeló contra el Creador, y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra: engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objeto que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente el mismo. El que peca en un solo punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están en el lado de la transgresión y viene a ser culpado de todos los puntos de la ley. Recordando Santiago 2:10. O sea que recordemos que solo podemos cumplir esta ley en Cristo. Si nos acordamos de esto, si siempre estamos pendientes de eso, no hagamos como los fariseos, que queremos cumplir la letra, que ponemos todo de nuestra parte, pero que nos olvidamos de que es Cristo el que nos da la posibilidad de cumplir la ley, porque Él lo hizo por nosotros como hombre y influenciado en toda manera por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ese es el ejemplo que debemos tomar. Y cómo nos recordaba constantemente que Él venía, que nos venía a curar, que nos venía a recoger constantemente. Ese era el mensaje real de todo lo que hacía. Voy a volver, voy a venir, voy a recogeros, voy a curar. Y todo lo representaba con hechos visuales para que el pueblo pudiera identificarlos y pudiera asociarlos a lo que realmente significaba. Muy bien, pues que Dios los bendiga.